Hola muchachas, buenas tardes. Hola, profe, buenas Hola, tardes. profe, gracias, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. En 5 minutos comenzamos, pero para que sepan, yo subí al aula virtual las notas del corte para que las vayan mirando, por favor. Entonces están las notas de los quizzes y actividades que hicimos, la nota del parcial, la nota del ABP, la autoevaluación y la heteroevaluación, y al final sale el total, que sería la nota computada de este corte para que por favor vayan mirando. En el aula virtual, en la fecha de 20 de septiembre, lo subí. Vale, profe, gracias. Hola, buenas tardes. Para los que se acabaron de conectar, en el aula virtual, en la fecha del 20 de septiembre, está la nota del primer corte. Están todas las notas y la nota computada del primer corte para que por favor la vayan revisando. Profe, una pregunta, si pues uno tiene como una duda con la nota que hago, te escribo. Dime, si quieres escribirme o decirme de una vez. ¿Me podrías decir, o sea, yo los quizzes los presenté todos? Esas notas de los quizzes, o sea, ¿dónde se ven? O Ahí están las notas. La primera es el perfil filosófico.
Que si algunos me lo enviaron a un Ah, correo ya, y otros... Dime. ese yo te lo envié, sino que, o sea, ese te lo envié la segunda clase y me dijiste que sí me lo recibías. Listo, entonces yo ya reviso y ya te hago el cambio si lo tengo. Espérame. Ok, Entonces, muchachos, para los que se acabaron de conectar, vayan revisando sus notas que están en el aula virtual. Y cualquier cosa me dicen. Listo, Laura, ya lo encontré. Ya te cambié la nota y ya te las envío. listo, profe, gracias. Profe, disculpa, es que estoy mirando y también me aparece en cero el quiz perfil. ¿Quién me habló? ¿Quién me dijo que también la aparece en serio y también hago lo mismo y lo busco? Jessica Nieto, profe. Listo, espérame, ya lo busco. Laura, yo te acabo de escribir ahí por el chat de Teams para enviarte la nota corregida y ya busco entonces el tuyo. Vale, profe. Dale, profe. Dale. O si Aló, quieres te lo profe. reenvío. Profe, qué pena contigo, es que tengo el mismo problema en mi compañera Jessica y también me Sí. aparece la nota en cero. Listo, ya revisa. Espérame, ya te pregunto el nombre, espérame, primero Vale, profe. busco. Por lo que como algunos lo enviaron al correo y otros lo subieron, entonces de pronto yo vi el correo, pero no les puse la nota. Entonces ya revisan. Jessica, ¿tú te acuerdas de si tú lo subiste al aula o lo enviaste para el correo? Yo te lo envío al correo, profe. Porque no lo encuentro. Ya, déjame, yo lo busco, profe, entonces. Sí, me haces el fácil. Y pues ya igual lo estoy buscando todavía, pero no. Profe, ¿dónde me dijiste que estaba la nota? Yo te lo envié al chat de Teams, Es ¿sí? que no me Laura aparece. Cecilia Arias y Sasa, ¿no? Ujú, sí, pero no me aparece. Entonces, espérame, ya te lo envío al correo. Porque ahí. Vale. No sé por qué me apareces como que no estás conectado. ¿Será que hay dos Laura Cecilia Arias y Sasa? No, es que tengo dos códigos y el Ah, actual entonces te me lo envié al que termina no. en 66. Espérate, entonces ya mira. Ah, sí, porque yo te envié al que termina en 028. Ajá, no, ese no. Listo, ahora creo que sí, Laura, no sé. Si no, te igual te lo voy a enviar al correo. Más fácil. Además de Jessica, ¿quién me dijo que también me había enviado el perfil?
Yo, profe, yo ya te volví a reenviar el correo, ya te lo envié por correo. Ah, entonces, listo, listo. Entonces ya ¿vale? revisa. Gracias. Profe, yo también tengo la nota del perfil en cero y ya te reenvié el correo. El correo, listo. Gracias. No, profe, yo creo que mejor por el correo, porque no sé, a mi team siempre me molesta. Al correo ya te lo envié a ti, Laura. Listo, ya arreglo el de Julie. Julie, yo te acabé de contestar el correo. El que me enviaste te lo acabé de contestar con la nota corregida. Para que mires la nota final. Vale, profe, espérame, ya reviso entonces. Profe, Dime. bueno, pues es que acabo de mirar y no lo encuentro en enviados, perdón, y, ay, yo no sé qué pasó, pero quedan borradores, no sé si te mando pantallazo, está la fecha y todo. Pues enviamos el pantallazo y yo lo pienso. Dependiendo de lo que Vale, salga. profe. Igual te lo reenvío o te lo envío. No, tómale el pantallazo y me envías ese Ujú. pantallazo. Dale, profe, ya te lo envío. Y ya estoy mirando el de Kevin. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algún reclamo? Antes de continuar. Yo vi que alguien me escribió, creo, ya miro el que creo que alguien me escribió por Teams. Listo, Kevin, a ti también ya te envié la nota, cómo queda pues cambiando el 0 por el 5, bueno. Vale, profe, gracias. Entonces, muchachos, les voy a explicar algo, ya que hayan sumado las notas y eso, porque alguien me escribió una inquietud, pero yo creo que todos tienen la misma inquietud. De la ABP, si ustedes vieron, yo les puse la nota es individual. Prácticamente, ¿qué les cambió? ¿O qué fue lo que hizo cambiar? Porque realmente, digamos, la nota voy a compartirles pantalla un momentico, espérenme. Entonces, del ABP, ¿por qué la nota les queda individual? ¿Sí? Acuérdense que lo de la relevancia y la calidad de la información vale 2 puntos. Ese, pues, en general les quedó a todos igual. La claridad de la información y la gramática también, y que ese vale 1 punto, y las referencias que vale 1 punto también tienen todos la misma nota, o sea, todos los integrantes del grupo tienen la misma nota. Pero la que dice interés en el ABP, esa tiene 2 partes, el total es 1 punto, pero son 0,5 lo de auto y heteroevaluación. Entonces varía de acuerdo a la calificación que les dieron sus compañeros y que ustedes mismos se dieron, que fue en el link que yo les mandé, que todos se calificaron. Y varía, y el otro 0,5 lo doy yo. ¿Sí? En ese yo que tuve en cuenta, si asistió o no a la tutoría. Si asistió a la tutoría era 0,5. Si no asistió, pero me mandó un correo y justificó, 0,4. Y si no asistió y no me justificó, le quedó en 0,3.
¿sí? De ese 05 que era mío. El resto sí es de acuerdo a lo que sus compañeros escribieron, de cada uno de ustedes cómo trabajó, que ustedes son los que se dan pues más cuenta de quién aportó más, quién aportó menos, o si todos aportaron igual y demás. De la ABP, en general, todos se equivocaron en las referencias y en las citas, entonces no las pusieron en norma ZAPA. Digamos que por ser la primera vez y demás, eso yo no lo conté en la nota, ¿sí? Que no estuviera en formato APA. Algunas poquitas estaban en formato APA, ¿sí? La cita y la referencia, pero no eran todas las referencias. Porque yo creo que ustedes de pronto se dividen y entonces, por ejemplo, en algunos escriban volumen, en el otro no escriban volumen. Entonces quedaban diferentes por lo que se dividieron, pero eso no lo conté. Sin embargo, ningún grupo colocó todas las referencias en formato APA. ¿Qué otra cosa pasó con las referencias? ¿Sí? Yo solo valí las que estaban citadas. Es decir, si ustedes al final tenían las 6 referencias, pero en las citas solamente habían 3, yo solo valí esas 3 para colocar la nota, porque tiene que estar citado y referenciado, o si no, yo no sé esa referencia que ustedes pusieron al final en el texto que escribieron de esa referencia. ¿Qué otra cosa les bajó la nota? Sí, la mayoría de ustedes tenía buena redacción y gramática. Si acaso tenían algunas palabras con error de ortografía, o que ahí yo se las señalé, o algunas frases algo confusas, pero en general estaba bien. Lo que pasa es que algunos de ustedes, que fue a los grupos que les quedó más mala la nota, el trabajo era una revisión y en general no revisaron algunos puntos o les faltó buscar información. Yo les puse como que les faltó y demás y les envié unos links que les podrían ayudar a complementar esa información para la sustentación. Porque en la sustentación, pues ustedes tienen que definir en cada punto y tienen que explicar cada una de las preguntas. Por eso, pues en la sustentación, la idea es que para la sustentación completen esa información. No es para el segundo corte, porque el segundo corte son las otras preguntas, es solo para la sustentación que se los envíe. ¿Sí? Eso fue lo que, en general, este primer punto fue el que a la mayoría les bajó la nota, a los que tenían la nota bajita. Porque entonces ustedes explicaron qué creían, pero no referenciaron nada o no escribieron nada referente a ese punto de haber encontrado algo en la literatura. En los puntos que yo les dije, bueno, si no encuentran nada, escriben, se buscó, no se encontró nada, muchos no escribieron eso. Creo que solamente un grupo escribió y habló información sobre la importancia de reemplazar, ¿sí? No usar animales y hacer un método de reemplazo, un método alternativo. Eso yo lo valí. Pero algunos no escribieron que no existía, que no buscaron información, o sea, no escribieron que buscaron información sobre un método de reemplazo específico para el caso de ustedes, sino que escribieron como la opinión de, ay, se debe, o creo que es la opinión, ¿por qué? Porque pues no tiene referencia. Entonces, el trabajo era hacer una revisión. Eso significa que tenían que buscar en la literatura, hacer la referencia y ahí sí concluir de acuerdo a lo que buscaron en la referencia. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Alguien cree que que no le sumé bien la nota? Profe, ¿dónde enviaste la retroalimentación de eso? En el aula virtual. En el aula virtual a cada uno le puse la nota y yo les escribí comentarios en archivo anexo y a cada uno le envié el archivo. O sea, no solamente a los que me enviaron a mí, a cada uno yo le envié su archivo. Profe, ¿y en qué parte? Porque a mí no me llegó. Pues yo no sé, ¿a alguien sí le llegó? Yo tampoco lo encuentro, profe. De los que están ahí, ¿a alguien sí le llegó? O a nadie sabe cómo mirar el archivo anexo. No, profe, yo no veo nada. Entonces yo les envío al correo.
pero pues ya les muestro dónde les tiene que salir. Esperen. Y ya reviso la persona que me está escribiendo que tiene mal la nota de la BP, ya miro. Por ejemplo, aquí. Le aparece a la persona la nota y yo les envío un archivo. Tiene que aparecerles ahí abajo, les tiene que aparecer un archivo anexo. ¿No les deja ver el archivo anexo? Solo les deja ver la nota, ¿sí? Profe, a mí sí me deja ver el archivo. Y ¿Dónde es te un... lo deja ver? Ah, sí, A mí yo, también ya me gusta verlo. ¿Ya lo como, encontraron? sí, donde dice comentarios y ahí está el archivo, en la parte Ajá. de abajo. Ah, bueno, gracias. Entonces miren si les aparece a todos así en comentarios, si les aparece el archivo. Si no, me avisan y pues ya ahí yo lo enviaría al correo. Listo, entonces mientras revisan eso, denme un minutico y le contesto a la persona que me escribió y ya reviso. Profe, a mí no me parece, o sea, yo le doy clic a los comentarios y me parece que el archivo está errado. Fue María Clara, ¿cierto? La que me dijo que le aparece que el archivo está mal, ¿sí? Sí, profe. Entonces te voy a enviar a ti el de tu grupo. Es el de porcino, ¿cierto, María Clara? Sí, señora. Listo, ahí te lo acabo de enviar. ¿A alguien más? ¿Le aparece así? Bueno, entonces ahora sí. Entonces ahora sí vamos a hablar algo de la BP para este segundo corte. Gracias por decirme, Laura Valentina. Entonces, muchachos, en el segundo corte, la parte de la BP es lo mismo, es una revisión, pero de las otras preguntas orientadoras que faltan.
Entonces, las preguntas orientadoras sería, ¿se genera estrés, dolor o sufrimiento en los animales? ¿Cuál es la idea de esa pregunta? La idea de esa pregunta es que ustedes van a leer el caso y van a destacar todo lo que ustedes crean que genera estrés, dolor o sufrimiento. Pero como tiene que ser una revisión, entonces ustedes van a buscar una literatura que justifique lo que ustedes dicen que genera dolor o sufrimiento en los animales, ¿sí? Que justifique que realmente eso genera estrés. Entonces, por ejemplo, a todos ustedes les tocó una ABP que involucra una especie social. Generalmente, en los experimentos, los individuos los alojan de forma individual a cada uno de los animales. Eso es algo que genera estrés. Entonces ahí pueden escribir el alojamiento individual por tantos días. Y ahí depende de ustedes. Hay unos que es por muchos días. ¿Sí? Hay unos que casi siempre tienen tienen los animales así por más de 100 días. Entonces ustedes escriben que eso genera estrés, ¿sí? Y lo justifican. Entonces escriben, los felinos requieren interacción social, estimulación mental, por lo cual no deberían estar aislados la mayor parte del tiempo, ¿sí? Eso. Resulta que de pronto en el de ustedes diga que hacen una cirugía, ¿sí? O que colocan una inyectología. Entonces colocan intramuscular algo, ¿sí? Eso genera un grado de dolor. Entonces ustedes pueden escribir ahí que los felinos sienten dolor y eso se ha comprobado, y de hecho los signos de dolor son tales en un felino, ¿sí? Eso me refiero con justificar. Entonces en ese punto no es solamente que ustedes me escriban, genera dolor la inyección intramuscular, genera estrés el aislamiento del animal, genera estrés dejar el animal en abstinencia, genera sufrimiento el hecho de que el animal presente signos clínicos, ¿sí? Sino que lo tienen que justificar porque eso genera sufrimiento. Entonces, por ejemplo, tienen un signo clínico de asma, ¿sí? Entonces pueden colocar que afecta al individuo porque el individuo siente que falta oxigenación y demás. Por eso genera sufrimiento y colocan la cita. O que tiene dolor abdominal, ¿sí? O bueno, le van a producir signos de leishmania, entonces eso genera dolor abdominal. Entonces escriben que la leishmania genera dolor abdominal, que generalmente es difícil de tratar, o en los porcinos también ahí dice que la pancreatitis genera un dolor severo, entonces eso tiene que ir citado. O que los animales presentan diarrea, lo cual puede llevar a una deshidratación, incomodidad en el animal y lo cita. La siguiente pregunta que dice cuál sería la clasificación de severidad del experimento. Eso lo alcanzamos a ver ahorita en la clase. Pero entonces ustedes van a buscar, algunos ya lo hicieron, yo sé que algunos ya lo tienen, porque algunos me mandaron ya adelanto. Entonces, dicen, los experimentos con animales se clasifican en no recuperación, leve, moderado, severo, describen cada uno, ahí ya está la fuente bibliográfica y después escriben por qué creen que ese experimento es leve, es moderado o es severo, de acuerdo a lo que encontraron de las clasificaciones de los experimentos. Y tiene que tener una cita, tiene que tener una fuente. Y el sexto son qué estrategias de refinamiento se deben emplear para mejorar el bienestar de los animales, considerando desde el alojamiento hasta la realización de cada procedimiento. Entonces, por ejemplo, ustedes, alguna recomendación que hacen es que los animales sean evaluados por un médico veterinario diariamente. Y ustedes encuentran una cita que dice que el médico veterinario es el profesional que es capaz de detectar signos de enfermedad, eso lo pueden poner. O por ejemplo, ustedes recomiendan que a los animales se les dé una dieta adecuada, ¿sí? Entonces buscan, no, los roedores se recomienda que tengan esta dieta, bla, 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 y ahí colocan la cita. ¿Sí? Tiene que ser justificado, no solamente me pueden escribir, no, el animal debe estar en un espacio adecuado, porque sí, está bien, pero ¿de dónde sacaron esa cita? Y buscarlo de acuerdo a su especie, qué es importante para la especie de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué es importante para los equinos?
Por ejemplo, ustedes pueden describir ahí en los equinos, no, se recomienda que la pesebrera sea de este tamaño, porque en la literatura, pues en los protocolos de bienestar, esa es la medición adecuada, ¿sí? Entonces citan el protocolo de bienestar, por ejemplo, en los equinos. Recomiendan que al animal se le dé una analgesia, entonces ahí pueden decir que el animal siente dolor, o si ustedes quieren recomendar algún analgésico, yo sé que no han visto, pero ustedes buscan que en porcinos sirve este analgésico, entonces lo citan. Dice que un ejemplo de analgésico que se le puede suministrar a los porcinos es ese, o a los caninos, ¿sí? O a los roedores, o en los roedores entonces cómo debe ser el bebedero. Entonces ustedes buscan el bebedero debe ser así, la temperatura ambiente debe ser así, según las recomendaciones de manejo de laboratorio, que no tenga ruido extremo. Todo eso lo tienen que justificar. Mínimo tienen que tener 2 referencias de ese punto. ¿Tienen alguna pregunta? Y en ese segundo corte yo solamente voy a evaluar esas 3 preguntas, ¿sí? O sea, la nota que ustedes obtuvieron en este primer corte no influye en el segundo. Esa parte es de las 3 preguntas que faltan. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces yo esta semana les envío como las fechas de disponibilidad para hacer una tutoría entre esta y la siguiente semana. Bueno. Entonces, igual si tienen dudas me van escribiendo y lo mismo, yo les envío como los horarios de la tutoría y demás. ¿Por qué les envío varios horarios y por qué considero eso también en la nota de interés? Porque, pues por eso les doy opciones para que cuadren entre ustedes y les doy opciones de varios horarios y hasta que me digan otro horario para que el grupo esté completo. ¿Sí? O sea, yo no les digo, tiene que ser tal fecha a tal hora. Les doy varias opciones y si ustedes no pueden me avisan, porque la idea es que estén todos presentes y que sea una tutoría de 20 minutos, media hora máximo. Listo. Entonces ya solucionando lo de las notas y guiando un poco lo del ABP de este corte. Nosotros hace 15 días empezamos a hablar de bienestar en animales de experimentación. ¿Están viendo mis diapositivas? Sí, profe. Sí, pero Sí, profe. Gracias. Y hablamos, pues, digamos que ellos son usados para diferentes contextos, ¿sí? No solamente son usados para descubrir un tratamiento. Ellos pueden ser usados como modelo de una enfermedad, que es algo que le tocó a algunos de ustedes, es decir, generarle la enfermedad o intentar generar la enfermedad lo más parecido que se pueda al ser humano para investigar esa enfermedad. También vimos que ellos pueden ser usados para ver la inocuidad o qué tanto afecta un medicamento, ya sea a miembros de la misma especie o a los humanos. Entonces, que todo lote de medicamentos se prueba, que ellos también son usados para obtención de células o órganos, para investigación. Un ejemplo fue las válvulas porcinas que se usan para trasplantes de corazón, entonces se tiene un banco de esos animales. También hablamos que se usa para pruebas cosméticas, que en Colombia está prohibido, y también se usan para la inocuidad de algunos elementos de limpieza y demás, no son solo las pruebas cosméticas. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que hay una investigación que use animales, los investigadores tienen la obligación de reconocer el dolor, el sufrimiento y el distrés
que se presenten esos animales. De hecho, si eso no se tiene en cuenta, los resultados de esa investigación pueden perder su validez. ¿Por qué? Porque cuando un animal está estresado, eso va a cambiar cómo funciona su organismo. Por ejemplo, se eleva bastante el cortisol y eso puede llegar a cambiar la respuesta de ese animal en un experimento. Entonces, por ejemplo, están probando un antibiótico, un nuevo antibiótico, y para eso contagiaron a los animales con una bacteria. Entonces, digamos que los contagiaron con salmonela y quieren probar que el antibiótico funciona, pero si esos animales están muy estresados, ¿sí? Acuérdense que el estrés genera inmunosupresión y eso puede ser la causa de que no funcione el antibiótico, no tanto que el antibiótico realmente no funcione, sino que los animales están muy estresados. Por eso se pierde la validez de la investigación. Y por eso, siempre que unos investigadores van a pasar un proyecto a un comité de ética, se le pide que clasifique la severidad del procedimiento, que es uno de los puntos que ustedes tienen ahí. Y se les pide otra cosa, que sé si ustedes no lo tienen ahí, que se llama detección de los puntos finales humanitarios o criterios de punto final. Entonces, la clasificación del procedimiento, de la severidad del procedimiento o del experimento, es establecer en una escala qué tanto van a sufrir los animales durante ese experimento. Y la detección de los puntos finales humanitarios es establecer qué nivel de sufrimiento es aceptable. Y cuando se pasa ese nivel de sufrimiento en un animal, ¿qué voy a hacer con ese animal? ¿Lo voy a sacrificar o le voy a hacer tratamiento? Pero yo no puedo tener un animal que ya haya sobrepasado el nivel de sufrimiento que permite mi experimento y no hacer nada. Entonces, la primera parte, que es la severidad del experimento, yo sé que algunos ya lo han leído, ¿sí? Y hay varios ejemplos, pero se clasifica en no recuperación, leve, moderado y severo. No recuperación es el que genera menos sufrimiento. Y después está leve, moderado y severo, pero el que genera menos sufrimiento es no recuperación. ¿Por qué? Porque en no recuperación, todos los procedimientos que se le realizan a ese animal se hacen enteramente bajo anestesia general y el animal no recupera la conciencia en ningún momento. Entonces es el experimento en el que llegan los animales al laboratorio. Una vez llegan los animales al laboratorio, les dan unas pocas horas de aclimatación, o ya sea porque tienen que tener ayuno, ¿sí? Entonces les dan unas pocas horas, generan la anestesia general en el animal y sin que el animal se despierte de la anestesia, se genera el sacrificio humanitario. En algunos de ustedes tienen experimentos que, ¿qué pasa? ¿Sí? Tienen el animal varios días, le hacen un procedimiento bajo anestesia, el animal se despierta, después hacen otro procedimiento bajo anestesia y ahí sí se sacrifica el animal sin que se despierte. Entonces esos no serían no recuperación, porque el animal se despertó en un punto. Entonces no recuperación es todo bajo anestesia. Como les dije, llegó el animal, unas horas de aclimatación y ayuno, el animal se somete a anestesia general y ahí se hace todo y el animal se sacrifica. Si en algunos de ustedes, entonces primero lo contagian de una enfermedad, evalúan los signos clínicos, después ahí sí lo anestesian y generan el sacrificio, no sería no recuperación, porque el animal lo enfermaron, porque evaluaron varios días los signos clínicos y ahí sí, pues lo anestesiaron. El leve
son procedimientos que generen dolor, sufrimiento o angustias leves de corta duración. Por lo tanto, no hay una alteración significativa en el bienestar de los animales. Entonces, por ejemplo, las radiografías, ecografías o cualquier imagen diagnóstica no invasiva. Si para tomar la imagen diagnóstica tienen que administrarle al animal algún medicamento por vía subcutánea, intramuscular, intravenosa, ahí ya eso se considera parte, ¿sí? Digamos acá donde dice imágenes diagnósticas no invasivas, es solamente que cogieron al animal y por contención manual le tomaron una radiografía y ya, se acabó el experimento, no le hicieron más. Procedimientos superficiales como biopsias de piel, como un aspirado, como una citología, que solo se afecta a la piel. Administración de sustancias no tóxicas subcutáneas, intramuscular, intraperitoneal, intravenoso en vasos superficiales. Entonces, por ejemplo, si en el experimento de ustedes solamente dice que le administraron un sedante por vía intramuscular y solo fue eso, pues sería leve. Si le administraron eso y después le tomaron una imagen diagnóstica, también solo sería leve. Pero solamente se hizo eso, o sea, el experimento consistió solamente en eso. Cuando estudian diferentes dietas, pero pueden generar solo una afección leve. Cuando hay confinamiento o el animal está aislado y es una especie social, sin otros miembros de su especie, sin tener contacto con otros miembros de su especie por menos de 24 horas, es leve. Si hacen que al animal se le generen unas masas sin afección clínica, también es leve. Esos son unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, digamos que en el experimento de ustedes dicen que confinaron el animal en una jaula por 5 días y que lo único que hicieron fue administrarle sustancias no tóxicas. Entonces le colocaron una inyección intramuscular para sedar el animal y tomarle una imagen diagnóstica. No sería leve. ¿Por qué? Porque él estuvo en confinamiento 5 días. Entonces acá en general son procedimientos muy cortos de menos de un día. O que le hacen un procedimiento corto de menos de un día, pero no lo confinan en una jaula, aislado si es una especie social. De hecho, creo que ninguno de ustedes es leve en ninguno de sus experimentos. Eso creo, porque todos duran más de un día. Y creo que en todos los animales están, pues no dice, pero si no menciona que son agrupados en grupos, son agrupados, son alojados individualmente. Los procedimientos moderados generan dolor, sufrimiento, angustia moderado de corta duración o leves pero duraderos. Entonces, por ejemplo, resulta que ahí les dicen a ustedes que le van a administrar algo intramuscular o intravenoso por 5 días. ¿Sí? Ya no es leve. ¿Por qué? Porque lo hicieron varias veces. ¿Sí? En general este es 24 horas. Es algo muy corto.
Entonces puede ser cualquiera de estos, pero si lo hicieron varias veces, varios días diferentes. Ese es un ejemplo. Otros, cualquiera que involucre cirugía con anestesia general y analgesia. Pero que solo involucre eso, o sea, ustedes tienen que ver todo lo que generó sufrimiento, ¿sí? Y ustedes van categorizando. Entonces, por ejemplo, ustedes colocan, el animal estuvo aislado solo 24 horas. Entonces lo ponen leve. Pero resulta que después dice que al animal le hicieron una cirugía con anestesia y analgesia. ¿Sí? Entonces, ese sería moderado. Pero resulta que en esa cirugía le generaron al animal una enfermedad muy grave que duró 20 días y que se caracterizaba por un dolor incontrolable abdominal. Entonces, no, ese dolor incontrolable ese sería ya severo. Y escogen la severidad más alta. Sustancias que generen signos moderados de enfermedad, signos clínicos moderados. En general, signos clínicos leves significa que no generan dolor. Todo lo que ustedes crean que genera dolor ya son signos moderados o severos. Si a algún animal le extraen más del 10% de la sangre, también se considera moderado. Si es un estudio en el que genera angustia sin que el animal pueda escapar, angustia grave, también es moderado. Si son pruebas de toxicidad, cualquier prueba de toxicidad que no genere la muerte del animal también es moderado. Cualquier enfermedad que produzca signos clínicos moderados, por ejemplo, tumores, o si el confinamiento o aislamiento de ese animal es de menos de 5 días. O sea, de más de 24 horas y menos de 5 días es moderado. Y el severo son procedimientos que generan dolor, sufrimiento o angustia intensos de corta duración o moderados pero duraderos. Si duran más de 5 días, estos signos ya pasa a ser severo. Otros ejemplos es cuando se hacen experimentos de dosis letal, es decir, a qué dosis un medicamento genera la muerte al 50% de los individuos. Por ejemplo, yo tengo 8 roedores y estoy probando un nuevo fármaco y quiero ver en qué dosis genera la muerte. A 4 de esos individuos, eso se llama dosis letal. Si alguno de ustedes se caracteriza por enfermedades progresivas, que cause la muerte o que genere signos clínicos de intenso dolor o intensa angustia o estrés, si el animal se confina o se deja en aislamiento y es una especie social por más de 5 días, también se considera severo porque genera bastante angustia en los animales. Cualquier procedimiento que pueda generar la muerte sin que sea un sacrificio. Entonces no es que se muera por el sacrificio, sino que el animal se pueda morir por los procedimientos que le hicieron. Generación de enfermedades con afecciones severas, con signos clínicos severos. O que en el experimento coloquen al animal a hacer un ejercicio que genera agotamiento hasta que el animal fallece. Entonces, los de roedores, ¿qué severidad creen que es su experimento? ¿Algún grupo quiere decirme qué severidad le daría a su experimento, de acuerdo a lo que hablamos? Profe, Dime.
Pues nosotros somos los de roedores y Ajá. pues según lo que hablamos, pues decimos que sería severa, porque pues esto también, digamos que se da a un largo plazo y se tiene que mirar, digamos, cómo le está afectando como tal el medicamento o pues lo que se le está haciendo al animal, porque se habla de ya sintomatología como, digamos, la pérdida de movilidad, como, bueno, sí, todo este tipo de sintomatología, entonces diríamos que Ujú. sería severa. Sí. Ujú. Entonces, pues para darles una guía, la gran mayoría de los experimentos de ustedes es de moderado a severo. Sí, ahí ustedes ya tienen que mirar, uno, si los signos clínicos son muy severos, que es algo que tú dijiste, sí, porque producen signos neurológicos. Y dos, el tiempo. ¿Sí? Porque si yo creo que el mío es moderado, que los signos son moderados, pero dura más de 5 días, ya lo tengo que clasificar como severo. Y los estudios de ustedes generan enfermedades que generan una angustia o un dolor considerable en los animales. ¿Sí? Entonces eso es lo que tienen que pensar. Y la mayoría de ustedes dura más de 5 días. Por más que el animal sea sacrificado al final, porque en muchos de ustedes dice como al final el animal se va a anestesiar, se va a colectar muestras, se va a sacrificar para estudio de histopatología. ¿Sí? No importa o sea, no importa si lo sacrifican o no, sino la importancia es cuánto sufre cuando está vivo. Por eso el no recuperación es el más leve, ¿sí? Porque realmente el animal siempre está inconsciente, porque está bajo anestesia general. ¿Tienen alguna pregunta de la severidad, de la clasificación de la severidad? De pronto, si alguno de ustedes no sabe de su experimento. Bueno, igual Profe, vayan, dime. perdón. En, en el caso del grupo de primates, ¿sería severo o moderado? Porque digamos en severo sería a largo plazo, pero digamos si no depende también como del tiempo del experimento, porque igual decían que terminaban como matándolos. Ujú. Sí, pero digamos, lo de que el animal al final muera, digamos que no influye tanto en la clasificación de la severidad. De pronto solamente de cómo se da la muerte, pero en la mayoría de ustedes es sacrificio humanitario, creo que en todos. O sea, y en algunos no dice qué va a pasar con los animales, pero digamos que es sacrificio humanitario. En el de los primates, de hecho, creo que el de ustedes es muy largo, porque ¿qué pasa? Puede ser que hayan varios grupos, pero la clasificación de mi experimento va a ser el grupo que más sufra. Entonces yo puedo tener un grupo en leve y un grupo en severo, y la clasificación del experimento será severo. Acuérdense que si es más de 5 días que el animal sufra de una forma moderada, ya es severo. Por ejemplo, en el de ustedes está lo de la evaluación de la abstinencia. ¿Cuánto creen que sufre una persona en rehabilitación en un proceso de abstinencia? Porque no es solo dolor, es dolor, estrés o sufrimiento. ¿Qué ibas a decir, Karen? No, que sí, que mucho. Ujú. Entonces, digamos que uno puede decir, no, pero bueno, ahí les están administrando cocaína, pero pues se siente como bien el primate, ¿cierto? Como, bueno, pues igual ahí le gusta. Pero una cosa sería ver qué signos clínicos genera la adicción y lo otro es, los dejan en abstinencia y es un tiempo largo. Entonces, eso genera bastante sufrimiento. Y son como, no me acuerdo, creo que son como 100 días, algo así. Es bastante tiempo, el de ustedes es bien largo, entonces por eso, solamente pensando en el tiempo, tiende más a ser severo. Vale, profe, gracias. ¿Algún otro grupo? Lo más importante es que miren los signos clínicos. Si uno de esos signos clínicos genera bastante dolor o son signos que generan bastante angustia, por ejemplo, si hay sensación de que el animal no puede respirar bien, eso genera mucha angustia. Imagínense ustedes sin poder respirar bien. Si hay dolor,
si hay aislamiento, que eso es otra cosa del experimento de primates y en la mayoría de ustedes, los animales están solos, aislados un tiempo y todos son especies sociales, hasta los felinos. Los felinos también son una especie social. Ellos necesitan interacción. En experimentación animal hay algo que se llama sufrimiento acumulativo. Y es que yo debo determinar si existe o no existe ese sufrimiento. Ese sufrimiento acumulativo es ver si ese animal sufre por diferentes razones, ya sea dentro del mismo experimento o en otro experimento, porque lo reutilizan. Entonces, por ejemplo, yo digo, no, resulta que el animal el primer día solamente le colocaron una inyección intramuscular. Pero después, a la siguiente semana, ya no fue una, sino fueron 2 intramuscular. Después, a la tercera semana, ya no solamente fue inyecciones intramuscular, sino que ahí ya el animal tenía signos clínicos de enfermedad. Después se le hizo una cirugía. Después el animal se sacrificó. Todo eso son, cada uno de esos pasos generan sufrimiento. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Qué genera sufrimiento? Eso está en el otro punto. Que ustedes tienen que establecer. Todo lo que genera sufrimiento también tiene que ver con esto, porque no es solamente un sufrimiento puntual, sino son una serie de sufrimientos. Y algunos animales los reutilizan. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo quería evaluar comportamiento en roedores. Entonces mi experimento era qué le gustaba más al roedor. Si tener una madriguera con un sustrato parecido al acerrín o con papel. Sí, digamos, ese fue mi experimento. Entonces yo acabé mi experimento y ya, bueno, encontré una respuesta. Y esos roedores quedaron disponibles para otro experimento. En algunos países está prohibido. Pero entonces resulta que dicen, no, pero pues el animal fisiológicamente está bien, entonces ahora deme esos roedores para generarles diabetes. Entonces se reutilizó el animal. O dicen, no, primero le hicieron al animal una cirugía y hicieron extracción del vaso. Pero ese animal todavía sirve para que yo intente infectarlo con alguna enfermedad. ¿Sí? Lo reutilizan. Algunas personas están de acuerdo, algunas no. ¿Quiénes estarían de acuerdo con reutilizar animales de laboratorio en varios experimentos? ¿O quiénes creen que el animal ya, un experimento y que o lo den en adopción o que el animal sea sacrificado? ¿Qué piensan ustedes que es mejor? Pues, profe, no sé, digamos, como en el video ese que tú nos mostraste de Ralph, decía que pues, lo usaban para varios experimentos. ¿Y qué crees? ¿Que es mejor o ese animal debería ser sacrificado o ya solo ser usado una vez y ya? Diana, ¿quieres hablar? Es que no sé si tú fuiste la que prendió el micrófono porque no alcancé a ver. Pues, profe, yo siento que se podría dar en adopción el animal mientras el animal tenga una vida digna, pero si ya el animal ya, pues gracias a la experimentación, no va a tener una vida estable, va a estar todo el tiempo enfermo, pues sí, realmente es mejor sacrificarlo. Ok. Julie opina que sea sacrificado. ¿Por qué? Pues, profe, yo voy de la mano con lo que dijo mi compañera anteriormente y también porque de pronto
digamos, al hacer un experimento puede que se generen secuelas, entonces al generar otro puede que no, o sea, no se tenga la certeza un 100% de lo que se vaya a hacer. Entonces siento, y pues también para evitarle más sufrimiento al animal, opinaría que ser sacrificado, pero pues no sé si está en lo correcto. No, la verdad no hay una respuesta correcta. Es un dilema que hay. Porque, digamos, Diana dice, y lo que ustedes están diciendo, profe, yo considero que debería ser sacrificado o darlo en adopción porque estaríamos afectando de manera grave su bienestar. Y lo que ustedes han dicho, ya te doy la palabra, Karen, es una de las opiniones de la mitad de la gente en experimentación animal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos dicen como, bueno, ese animal ya se usó, ya sería contra la ética usarlo nuevamente y hacerlo sufrir y después volverlo a hacer sufrir. Entonces es como, no, pues al menos ya lo usó, pues que el animal descanse, porque ya se afectó su bienestar en un experimento, ¿para qué en otro experimento? Sí, para que lo vuelva a usar y que ese mismo animal vuelva a sufrir. ¿Qué ibas a decir, Karen? Profe, que yo siento que, digamos, ese tema también es, pues, como controversial, porque pueden haber dos pensamientos, pues yo creo que hay más, ¿no? Pero digo que hay dos pensamientos como el video que nos mostraste, que supongo yo que si lo muestran así es porque generalmente lo hacen de utilizar un animal para varios experimentos, ¿cierto? Ujú. Pero también digo, bueno, uno, es verdad lo que dicen como de evitarle el sufrimiento al animal y todo eso. Y dos, el no utilizar pues el mismo animal también implica utilizar muchos más animales, o sea, en mayor cantidad para los experimentos, ¿no? Ujú. Y esa es la otra parte de la población. Y digamos como las dos corrientes más grandes, por lo que tú dices, puede haber más opiniones. Pero entonces algunos dicen como no, pero entonces no será mejor que sufra un individuo, así sufra mucho, pero no sufran dos, que es lo que tú acabas de decir. O sea, ¿para qué usar más animales si puedo hacer sufrir a un mismo individuo? ¿Cuál es la respuesta correcta? No. Algunos países prohíben la reutilización, no solamente por el sufrimiento, sino porque ellos cuestionan lo que ustedes dicen, como no, pero pues si el animal ya tiene alguna alteración, entonces seguramente los resultados no van a ser tan fiables, ¿sí? Tan confiables. Pero pues también está, no, pero pues si puedo usar solamente un primate, ¿sí? Un macaco rhesus, que es más caro, porque también tiene que ver un factor monetario. Si te compro uno, o sea, digamos, si yo compro 4 y en ellos puedo hacer 2 experimentos, ¿sí? ¿Será que es mejor que el hecho de que yo tenga que comprar 8? Entonces, 4 para un experimento y 4 para otro. Entonces, no hay una respuesta, por eso les dije que no hay como tal si está correcta o incorrecta, sino son diferentes opiniones. ¿Sí? Y es algo muy complejo porque igual son individuos que van a sufrir durante el experimento. Y además determinar todo lo que genera sufrimiento en los animales, sirve para establecer algo que se llama punto final humanitario. Es decir, que yo llegue e identifique una etapa de sufrimiento que considero que ya no es éticamente justificable seguir usando ese animal. Entonces son indicadores para detectar dolor y sufrimiento temprano y tomar una decisión. El investigador debe decir qué hace con ese animal. Entonces, por ejemplo, están haciendo un experimento o en los experimentos de ustedes contagiaron a un animal, por ejemplo, un equino. Entonces contagiaron al equino con una enfermedad infectocontagiosa. No todos van a responder de la misma manera. Entonces los investigadores pueden decir, no, si el animal tiene un dolor incontrolable por más de 3 días, tengo que intervenir en ese animal. Ya no sería ético que yo lo siga haciendo. Ese es mi punto final humanitario. Varía de acuerdo al experimento porque pues depende de con qué se va a infectar, cuáles son los objetivos del experimento y demás. Entonces decir, no, pues mi punto final humanitario es que si el animal tiene dolor incontrolable por 3 días,
yo tengo que sacar ese animal del experimento. Sea que le dé, pues le genere eutanasia o haga otro tipo de procedimientos. O si puedo tratarlo, pues lo trate. Entonces, digamos que como era una enfermedad infectocontagiosa, digamos una infección bacteriana, pues yo no le podía dar antibióticos, pero yo le estaba suministrando analgésico, pues para que el animal no sufriera. Pero resulta que ninguno sirve. Entonces yo tengo que decir, saco el animal y lo sacrifico, lo descarto, o saco el animal y empiezo a administrar antibióticos. Ese animal ya no me sirvió en mi experimento, por eso se llama punto final, porque yo voy a perder un animal, o a ese animal, o a todos los del experimento, porque ya genera tanto sufrimiento mi experimento que no es éticamente aprobado. Esa es una de las razones. Otra de las razones es que el animal ya no me proporciona más información útil. Entonces ya no me sirve, está sufriendo mucho y pues no me proporciona información útil, tengo que sacarlo. Entonces, por ejemplo, que yo esté haciendo un estudio de comportamiento frente a la reacción de un estímulo. Entonces yo cojo unos roedores y quiero saber cómo se comportan con un ruido que esté a unos altos megahertz y quiero ver qué comportamiento tiene. Y los estoy así sometiendo a ese ruido durante 15 días. Y ese va a ser mi experimento por 15 días. Y resulta que en el día 13, uno de los roedores ya no responde al medio. O sea, él no hace nada nunca. Está siempre en una esquina parada. Yo le coloqué el ruido, no le coloqué el ruido, está en esa esquina. Ya no me sirve. Y yo digo, no, pues yo lo dejo los 15 días. No, porque ya me está alterando mis datos, porque el animal no está haciendo nada desde el día 13. No responde como si no escuchara. Yo no sé si es que está sordo, bueno, ahí lo evalúo de más, o quedó sordo. Y yo tengo que evaluar el ruido. Por 15 días, pues ya ese animal tengo que hacer algo con él, ya sea tratarlo o sacrificarlo, porque no lo puedo dejar ahí quieto solamente porque yo quiero que los 10 animales que usé terminen a los 15 días. Y considera que puede ser un sufrimiento tan grande que ya va en contra de la legislación o de lo que fue aprobado, ¿sí? Entonces ustedes llegan y pasan un proyecto a un comité de ética y ustedes dicen que el sufrimiento, que la severidad del experimento es moderado. Y ustedes ven que en uno de los animales está siendo severo. Ya va en contra de lo que fue aprobado. Entonces sería antiético seguir usando ese animal. Hay muchos investigadores que lo que hacen es una tabla con unos puntajes. Y ellos dicen, no, cuando el animal llegue a más de ese puntaje, lo saco del estudio. Este es un ejemplo de criterios finales que se evalúan en roedores. ¿Por qué hay más información en roedores? Porque son los animales que más usan. Entonces, por ejemplo, ¿qué dicen? Dicen que se debe evaluar las condiciones del pelaje y les asignan unos puntajes. Que le evalúen el tono de la piel, si está deshidratado o no, el comportamiento, si tiene ascitis o no, si presenta ictericia, que es la tonalidad amarillenta. ¿Sí saben qué es ascitis? ¿O no? Yo no, profe. Ascitis es acúmulo de líquido en la cavidad abdominal. Ictericia es la coloración amarillenta que se puede dar por varias razones, ¿sí? Una de las razones puede ser afección en los glóbulos rojos o puede ser también afección hepática, que se ven todas las mucosas amarillas. ¿Alguien iba a preguntar algo más? Profe, ¿qué quiere decir que sea ligera o falta de grooming? ¿Qué es eso? Acicalamiento. Entonces los roedores se acicalan. Si no se acicalan es porque algo sucede. Si uno los empieza a ver, ahorita ya vamos a ver algunos y vas a ver. Si uno los empieza a ver como si tuvieran grasa y erizados, eso indica falta de grooming. Si los gatos, eso es hacer grooming. Ustedes los gatos y ustedes se bañan, ¿sí? O ustedes los han visto. Eso es grooming, eso también lo hacen los roedores.
Si su gatico no lo hace y ustedes empiezan a ver que su pelaje está muy sucio o se nota como grasoso y erizado, es que está enfermo. Porque el hecho de que no haga grooming significa que tiene algún tipo de enfermedad, ya sea física o mental. ¿Qué más evalúan en roedores? ¿Cuánto peso perdió? Entonces, si perdió 5%, 10%, 20%, 15%, 20%, y le asignan según esta tabla un score. Y ellos dicen que si el score es mayor de 15, ese es un punto final humanitario. El animal debe salir del experimento porque está sufriendo demasiado. Y ya no aporta información valiosa. Y eso puede alterar los resultados del estudio. En general, ¿qué consideran los investigadores en los criterios finales humanitarios? Signos de enfermedad severa, que presente mayores signos que otros miembros de su misma especie y del mismo experimento. Pérdida de peso, deshidratación severa, que no responda al medio, ¿sí? Que sería en la parte de comportamientos en general para todos. Son puntos finales humanitarios. Y para crear esos puntos finales humanitarios y para saber por qué está sufriendo ese individuo, yo tengo que conocer la especie. Porque si no conozco la especie, pues no sé cómo se comporta habitualmente. Por ejemplo, lo que les comenté de los gatos. Los gatos tienen que acicalarse. Si no se acicalan, es signo de enfermedad. Si uno ve un gato con un pelaje muy feo, es porque está enfermo. Entonces yo puedo decir, no, es que es un callejerito y por eso está así. No importa, porque el callejero también se lame y se limpia. Una cosa es que se haya acabado de revolcar en algo y no haya, pues, no se haya limpiado, pero otra cosa es yo siempre verlo así. Y aquí les traje unos videos. Este es un roedor. Y quiero que ustedes digan una hipótesis, porque yo sé que no saben mucho de comportamiento de roedores, pero que me digan si el comportamiento de esos roedores en el video es normal o anormal. Lo que ustedes crean. Yo sé que no saben mucho de roedores, no importa. O algunos han tenido hámster y eso, y sí saben un poquito más. Esa es una luz infrarroja para grabar cuando está oscuro. Escriban todos en el chat si es normal o anormal el comportamiento de esos roedores. Ya lo voy a volver a poner el video. ¿Por qué les pareció que es anormal? Profe, pues en mi parecer, porque ellos están como buscando huir, ¿sí? O sea, están como buscando por dónde salirse de la jaula, además que el confinamiento es mucho, o sea, están en una jaula súper pequeña y son 4 roedores más o menos. Ok. ¿Qué dice Diana? Sí, profe, lo que dice mi compañerita, ellos presentan ansiedad por el espacio tan pequeño en el que están, por lo que pues hay tantos animalitos en una sola jaula, no cuentan tampoco con una rueda para hacer ejercicio, para poder liberar un poco esa ansiedad. Entonces sí, es anormal. Ok. ¿Alguien quiere decir algo más? No, bueno. Entonces, lo que ustedes dijeron del ambiente es muy cierto.
Sí, digamos que por más de que acá es un ambiente de laboratorio, pero sí, realmente pues no es que ofrezca mucho enriquecimiento. ¿Sí? Si acaso tiene un lugar para esconderse. En general, ese comportamiento exploratorio que ellos tienen es normal. ¿Sí? Es normal que a ellos les guste explorar. No estoy diciendo que lo que ustedes dijeron, que eran muchos en un mismo lugar, no sea cierto. Pero algo que quería que vieran es que si ustedes ven cuando hay luz, ellos están escondidos. Ellos exploran así en la noche. Entonces en la noche ellos son súper inquietos y los roedores generalmente exploran bastante. Por eso ellos muestran ese comportamiento cuando está totalmente en silencio, porque ahí está de noche y dejaron solamente la cámara grabando. Ahorita ya les muestro unos comportamientos anormales como tal. Entonces, lo normal es que ellos estén explorando de esta forma. Cuando, si ellos fuera de noche y estuvieran muy quietos, eso indica peor bienestar. Cuando un animal está inmóvil o muy quieto, es bienestar, es peor que cuando está intentando explorar y escapar. Sin embargo, no digo que no es correcto lo que ustedes dicen, realmente son varios y demás. Yo porque también tengo que conocer la especie, porque hay unos roedores que son solitarios, como los hámster. Si los hámster estuvieran así, ya hubiera varios lesionados o muertos, porque ellos se pelean. Ahora de ellos, miren si hay alguno que ustedes creen que tiene un comportamiento anormal. ¿Por qué creen que al principio ellos están todos escondidos? Ahí. Pues, profe, no sé si, pues, de lo que yo tengo entendido, los roedores son como muy tímidos en cierta forma y que Ujú, por lo general siempre tratan de estar escondidos hasta ellos no asesorarse que pues están seguros. ujú, muy bien, sí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a hacer, o los animales independientemente de los que yo tenga alojados, tengo que conocer lo que tú dijiste, ¿sí? Al principio ellos están escondidos porque está la persona y puso la cámara. Pero cuando pasa el tiempo, ellos se ven seguros, empiezan a explorar, ¿sí? Porque los cuy sí son diurnos, al contrario de otros roedores. Pero si ustedes ven, hay unos que no actúan como todos. Entonces ahí pues ya pasó como que el tiempo, pues ellos empezaron a salir. Ya se sintieron seguros, no había nadie, lo que tú dijiste. Profe, ¿eso no tendría que ver que del otro lado de la malla también hay otros cuyos? Como que les da curiosidad ir a saludar. Ujú. Pero pues depende, digamos que yo también tengo que ver que no genere mucho estrés porque a veces como no son del mismo grupo, si yo coloco un grupo nuevo se van a estresar y pues, se pueden pelear porque no son miembros conocidos de su mismo grupo. Pero sí, entonces, ¿será que son novedosos o no? Pero en general ellos van a salir a explorar si no tienen miedo. Si fuera un grupo nuevo,
o algo nuevo que hubieran cambiado, sí se demoran más tiempo en salir a explorar. De todos los animales que ustedes vieron ahí, ¿cuáles debería revisar para cerciorarme de que estén bien, que no tengan ninguna enfermedad? De acuerdo a lo que vi. Profe, digamos los cuyos que están en la cajita verde que no salieron. Hay uno que sí no, bueno, dos, perdón. Dos que no salieron en lo absoluto. Uno sí medio miraba por el huequito, pero el otro ni se mosqueó. Entonces yo debería ver si ellos están bien o si tienen alguna lesión. Porque lo normal es que después de un tiempo, pues todos quieran salir a explorar. Diferente en la noche sí estarían durmiendo. Muy bien. Aquí van a mostrar dos cajitas. Yo voy a ponerles el sonido, pues el sonido, ese sí tiene sonido, está en inglés. Pero más allá de lo que dicen, igual intenten escuchar pues lo que dicen. Pero miren lo mismo, si hay algunos que a ustedes les preocuparía porque no es normal. No se comportan como los demás. Esperen, ya dejo de compartir y comparto otra vez para compartirles el sonido. Observing animals in their home cage may allow you to detect abnormalities in their behavior. Notice that the mice in the right-hand cage are moving about actively, whereas all the mice in the left-hand cage remain out of view under the food hopper. When the cage lid is removed, normal activity can be observed in the mice in the right-hand cage, but those in the other cage are less active and move with an abnormal gait. Animals whose welfare is compromised may also move more slowly. Quiero que vean la postura corporal cuando yo les indique estos son normales y después les voy a mostrar los que no son normales, ¿sí? Y comparen el pelaje de unos que van a estar sanos y ustedes después van a ver unos que parecen enfermos y que caminan diferente, ¿sí? Los que tienen algún signo de anormalidad, de dolor, caminan más encorvados, por lo tanto se ven más redondos. Entonces miren al principio, estos que salen están normal, miren cómo se desplazan. Observing animals in their home cage may allow you to detect abnormalities in their behavior. Notice that the mice in the right-hand cage are moving about actively, whereas all the mice in the left-hand cage remain out of view under the food hopper. When the cage lid is removed, miren que parece que ellos estuvieran alargados. No se ven encorvados. Esto. Y miren el pelaje tan bonito, es un pelaje brillante. ¿Sí? Y ahorita van a ver el pelaje de los que están enfermos. normal activity can be observed in the mice in the right-hand cage, but those in the other cage are less active and move with an Si ven que se ven más encorvados, más gorditos estos, y mírenle el pelaje, se empieza a ver más erizado. En algunos se nota más que en otros. abnormal gait. Animals whose welfare is compromised may also move more slowly and with an abnormal posture, as shown by one of the mice in this group. And by this mouse. Miren este, si vieron el otro también se ve erizado. Y miren a este cómo se ve más encorvado, parece una bolita. Who is also in generally poor condition. Animals may also undertake some normal activities, but not be able to perform them in a coordinated manner. This mouse staggers as it rears up, and this guinea pig is slightly unsteady as it walks. Normal behavior can also be interrupted by brief abnormal events. For example, this rat has a brief seizure. Esa es una convulsión en un roedor, ¿sí? Lo que él hizo. Some animals whose welfare is reduced may be very active,
But this activity may consist of abnormal stereotypic behaviors. This mouse is showing looping behavior. Cuando ustedes me dijeron que los ratoncitos se estaban como moviendo mucho, digamos que eso es normal. Pero acuérdense del primer video y miren el movimiento de este roedor. Él sí tiene un problema severo de comportamiento. Él tiene una estereotipia que consiste en saltar. Y miren que él no parece tanto que explorara porque no se queda quieto en algún lugar detallando de lo que pasa, sino que él camina de un lugar a otro, como que no explora su ambiente como tal, sino se queda olfateando, viendo algo, sino que él empieza a saltar y a caminar de un lugar a otro. This mouse is showing looping behavior and is repetitively performing somersaults in its cage. This mouse appears to be moving to the food hopper to feed, but instead it begins to repeatedly chew the bars of its cage, another common stereotypic behavior. Different types of stereotypic. Esa era otra estereotipia que consiste en morder los barrotes de la jaula. Como ustedes dijeron, ay, como si se quisiera escapar, ¿cierto? Behaviors are seen in different laboratory species, but all are considered to indicate reduced welfare. Observing. Otra cosa que yo tengo que saber es que indica que el animal tenga dolor, dependiendo de la especie. Algo que significa que los roedores tienen dolor y en general los cuadrúpedos, ya para que lo tengan en su cabeza. Cuando un animal camina con arqueamiento del lomo, como este, indica dolor. Él está arqueado y por eso es que se ve más redondo. Es por ese arqueamiento del lomo. Los cuadrúpedos, todas las especies, bueno, no digo todos, pero la gran mayoría, incluyendo silvestres, domésticos, equinos, bovinos, porcinos, caninos, felinos, los roedores, arquean el lomo cuando tienen dolor. Este muestra también, se ve arqueado, se ve erizado, miren el pelaje. Los ojos entrecerrados en la mayoría de las especies indican dolor. Entonces yo tengo que saber también cómo un animal, cómo esa especie me indica dolor. Y hay algo que ya hemos mencionado y que ustedes ya han escuchado, que es el concepto de las 3 R's. Que lo pues mencionamos pues algo un poco superficial. Que en su ABP, ¿sí?, yo les pedí que me dijeran si había un método alternativo, es decir, reemplazar esos animales, el uso de esos animales por no usar animales. Y ese concepto de las 3 R's significa reemplazo, reducción y refinamiento. Reemplazo es que yo no use animales. Entonces ya no uso conejos, sino uso córneas 3D, cuando vimos lo de Safe Arral, que yo les dije que hay una prueba que se llama prueba DRICE, que colocan una gota del champú para evaluar la irritación ocular que genera, por ejemplo. Los métodos de reemplazo, así como ustedes encontraron, son complejos. ¿Sí? Realmente sí hay, pero no hay muchos. Y no hay tanta investigación al respecto. Pero pues ya hay varios, por ejemplo, que han estudiado varios tejidos 3D, no solamente la córnea, y pues es una córnea, pero hay muchas simulaciones de tejidos. Hay modelos matemáticos, que de hecho se ha usado bastante en el coronavirus, porque ellos probaron en un modelo de computador varias moléculas y vieron cómo podría llegar a afectar el virus. Y eso es algo alternativo. Que son estos modelos computacionales. Los cultivos celulares, tejidos y órganos también se consideran métodos de reemplazo. Lo que pasa es que igual son obtenidos de algún animal. Y las células van a ser obtenidas de un animal o el órgano en general.
pero se han usado para estudiar diversas enfermedades. Por ejemplo, hay cultivos de células cutáneas, las infectan con una bacteria y miran la efectividad de diversos antibióticos y la recuperación del tejido cutáneo. Nuevamente. Un método de reemplazo, otro que yo vi que algunos mencionaron en su ABP, es el uso de bacterias y microorganismos y otros microorganismos. Por ejemplo, en los hongos se han utilizado bastante para estudios genéticos. Y también el uso de invertebrados, porque se consideran alternativas, pues de la mayoría de invertebrados. Porque si no se le considera sintiente y se usa una especie que no se ha comprobado la sintiencia, se considera un método alternativo. Digamos que acá no aplicaría los pulpos, los crustáceos, que ya se sabe que sienten. Y hay otro método alternativo que no lo puse ahí, pero son los estudios en humanos voluntarios. Entonces, de los estudios que en ustedes eran modelos, porque algunos es para estudiar una enfermedad humana de sus ABPs, si hay estudios en humanos, eso es un método de reemplazo. ¿Sí? Ya se está haciendo en humanos. Como los estudios de la cocaína en usuarios voluntarios. ¿Son cuestionados éticamente? Sí. Pero pues el hecho de usar un humano es una alternativa para no usar un animal no humano. Y a pesar de que nuestra legislación lo dice, porque nuestra legislación dice que si hay un método alternativo no se debería usar animales, realmente acá en Colombia no hay nadie que fiscalice que eso ocurra. Lo que debería hacer el comité de ética, que es en el caso de ustedes en el ABP, es que si encuentran un método alternativo y el investigador no sabe justificar por qué quiere usar un animal a pesar de que hay un método alternativo, no lo deberían aprobar. Por eso les pedí a ustedes que buscaran, porque eso es lo que hace un comité. Un comité busca. Puede ser que no encuentre, y si no encuentra, pues bueno, buscó, hizo la tarea, buscó, no encontró, entonces aprobó. Pero si llega a encontrar un método alternativo, no debería aprobar el proyecto, a no ser que haya una justificación muy importante. Y en Colombia, un ejemplo de que, por más de que la ley diga, realmente no se cumple, son los casos de rabia. ¿Por qué? Porque la confirmación de un caso de rabia se puede hacer de dos formas. Hay una prueba que se llama prueba biológica y hay otra prueba que se llama aislamiento en cultivo celular. La prueba biológica, ¿sí? Por ejemplo, consiste en que maceran el cerebro del perro, ¿sí? Pues al perro lo sacrifican, es un perro mordedor, parece que tiene rabia y demás, o el perro murió, ¿sí? Mordió a una persona, murió y demás. Y lo que hacen es que maceran pues, una parte del tejido cerebral y lo inoculan en 3 a 10 ratones. Esperan 28 días y ven si el ratón generó signos, lo sacrifican y hacen varias pruebas para confirmar que tenga rabia, que sí fue rabia. Es decir, que se demora más de 28 días los resultados. Solo que hace bastantes años, hace más o menos unos 15 o 20 años, un científico creó otro método y era usar cultivos celulares, que es un método de reemplazo de tejidos neuronerviosos. Y el resultado se demora de 2 a 4 días. Pero el Instituto Nacional de Salud sigue utilizando roedores. De hecho, digamos, ya en Estados Unidos, en la mayoría de laboratorios ya solamente hacen la prueba de aislamiento en cultivo celular. ¿Por qué creen que acá en Colombia todavía lo hacen en roedores?
y no en cultivo celular. Por más de que es más rápido, si ustedes ven, pues en uno tienen que esperar 28 días y en el otro son 4 días, de 2 a 4 días. Es decir, es más eficiente y tiene la misma, o sea, el mismo porcentaje de eficiencia. ¿Por qué creen que usan los roedores y no los cultivos? No sé si podría ser también por inversión. De pronto el cultivo celular necesita más inversión. Sí, en parte sí. Esa es la respuesta. Resulta que hacer en cultivo celular es más barato. Pero ¿qué pasa? Que necesitan comprar todos los equipos para mantener los cultivos celulares y las personas tienen que ser más juiciosas para que esos cultivos celulares no se dañen. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que hacer una inversión grande al principio para comprar las máquinas que preserven los cultivos celulares. Pero ya después sale más barato. Y es más fácil de hacer. Sin embargo, sí, acá todavía se hace, por más de que la ley dice que no se debería, pues todavía se hacen en roedores. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Lo de los métodos alternativos también se ha investigado bastante en la educación en medicina y en medicina veterinaria. Y hay muchísimos modelos, lo que pasa es que son caros, pero digamos que hay muchos países que ya han creado varios modelos. De hecho, en medicina hay varias facultades que tienen unos modelos y le colocan unos signos de enfermedad. Y el estudiante tiene que analizarlo. Y el estudiante tiene que colocarle medicamentos y demás. Y puede llegar a generar la muerte del paciente. Y el paciente entra en paro cardiorrespiratorio si el estudiante de medicina no hace todo como debería hacerlo. Y en medicina veterinaria también hay, ¿sí? Este es un ejemplo. Entonces, si ven, él tiene unos conductos, de hecho, son unos modelos que también son modelos en cirugía, y esto hace que haya una circulación por el modelo. Entonces, los tejidos, si sangran y demás, si hay conservación de cadáveres también, que no es con formol y demás, sino que para que los tejidos se mantengan viables, se puedan conectar a una máquina de bombeo y los estudiantes puedan practicar cirugía. Todos esos modelos y los métodos alternativos también en investigación se han creado porque a la sociedad cada vez cambia y no está de acuerdo con que se usen ni animales, casi no se usen animales. Por ejemplo, cuando yo estudié, o bueno, cuando empezó la carrera de medicina veterinaria en el país, pues hagan de cuenta hace unos 100 años. ¿Cómo creen que los estudiantes practicaban cirugía? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué creen que hacían? Pues, profe, tengo entendido que antes operaban pues sí, con los mismos animales, pero pues sin tener en cuenta pues si les dolía y demás. ¿Pero qué animales? ¿Cómo Más crees que que todo conseguían los cerdos, animales? profe. En medicina son cerdos, sí, entonces los compran. Esa es una opción, comprarlos. ¿Y de qué otra manera creen? Más barato. Díganme una forma más barata de conseguir un animal para hacerle una cirugía. En zoonosis, profe. Y antes de que existiera zoonosis. Ya te cuento cómo eran zoonosis porque esa fue mi época, pero antes de que existiera zoonosis. Los mismos perros de la calle, no sé. Los perros de la calle. Entonces los estudiantes tenían que salir y conseguir un perro para hacerle la cirugía, que no necesitara. Ya después evolucionó a lo que tú dices de zoonosis. Y en zoonosis era que semanalmente llevaban caninos para necropsias, o sea, digamos, se sacrificaban allá y era para hacer, pues, para entrenar las necropsias.
más o menos llevaban unos 15 animales a la nacional, entonces no hacia los otros lados. Y cuando era para cirugía, los estudiantes recibían el canino el miércoles para hacer la cirugía el martes de la siguiente semana. Entonces el estudiante pues lo tenía que cuidar una semana. ¿Por qué creen que se dejó de hacer con los perros de zoonosis? O los perros, bueno, los perros callejeros sí fue porque pues después las personas pues obviamente decían como que no, que eso no se podía hacer, hubo en contra todo de la perrera. Los estudiantes varios también pues se sentían mal ir a coger un perro para llevarlo para entrenar. Pero ¿por qué creen que en zoonosis ya dejaron de entregarle perros a las universidades? ¿Por qué, profe, se estaban sacrificando sin que el animal tuviera alguna patología? Entonces, ¿qué pasa? La ley desde 1989 decía que eso no se podía hacer. ¿Sí? Porque la ley dice que no se pueden utilizar animales para enseñanza si se les genera la muerte o dolor, que en ese caso se deberían usar cadáveres. Pero pues digamos que decían, no, pero en cirugía como un cadáver. Esa ley no se aplicó por muchos años. Yo creo que yo vi cirugía como en qué, esperen, pienso. Ahí en el 2008, yo creo. O después, como en el 2010, yo creo. ¿Qué cree que le pasaba a los estudiantes que tenían que cuidar el perro por una semana y después sacrificarlo en la cirugía? Porque se hacía la cirugía, pero no se dejaba que el animal se despertara. Pues, En la profe, mayoría de los casos. Dime. uno crea vínculos con el animal. Se creaba vínculos con el animal. Entonces hubo una oposición por parte de un grupo de estudiantes, no digo que todos, la ley decía que no, y además pues la sociedad empezó a criticar eso, ¿sí? Porque decían como no, pero ¿cómo así si están estudiando veterinaria? ¿Qué otra cosa empezaron a observar? Que la mayoría de estudiantes, y no solamente en Colombia, en otros países también fue así, que la mayoría de estudiantes realmente no salía como cirujano. Pero había muchos estudiantes que generaban un gran estrés emocional al tener que sacrificar al animal que cuidaban por una semana. ¿Sí? Porque era cuidarlo, era ir a darle comida, sacarlo, bueno, y demás. Y en otros países empezó a haber una crítica porque se vio que los médicos, los estudiantes de medicina veterinaria empezaban a ver los animales como instrumentos de aprendizaje. Y se obligó a que se crearan otras formas compasivas. Porque ¿qué pasaba? No era solo en cirugía, digamos que los estudiantes decían, no, solo hay un equino, hay que tomarle muestra de sangre, todos querían tomarle muestra de sangre, pero ya como que en ese momento de la toma de muestra no le interesaba que el animal sentía dolor. ¿Sí? O sea, como, ay, pero pues es una toma de muestra. Pero una cosa es que sea que te tomen la muestra una vez y otra que sean 3, 4 veces. Entonces, eso hizo que se desarrollaran varios métodos alternativos, ya les voy a mostrar algunos. Solo que cuando se empezaron a desarrollar esos métodos alternativos, la primera creencia de un grupo de personas era que los estudiantes iban a aprender menos, ¿sí? Porque decían, bueno, pues los primeros semestres trabajan con métodos alternativos, primero todos practican en métodos alternativos y cuando ya estén en los últimos semestres lo hacen en animales. Y esa fue la pregunta, ¿será que sirven? Si no sirven, bueno, ya les digo. ¿Qué otro problema se empezó a ver también? ¿Por qué se empezaron a generar métodos alternativos? Porque como los estudiantes perdían la empatía y compasión hacia los animales, cuando se graduaban empezaron a ocurrir varios problemas legales. Porque los estudiantes no usaban analgesia y anestesia, principalmente en animales de producción. Por ejemplo, en los bovinos. Y empezaron a hacer muchas veces castraciones así y muchas personas los demandaban porque pues no usaban analgesia anestesia y el animal sentía dolor. Y eso principalmente lo hacían los hombres y principalmente eran animales de producción. No digo que las mujeres no, sino era más común. De hecho, a veces ni siquiera lo hacían en perros, gatos y equinos. Sí, ese fue un problema que se vio en Europa. Acá en Colombia
Se sabe que existe ese problema, pero digamos que no ha habido un estudio como tal. Y empezaron a comparar por varios años quiénes aprendían mejor. Si los que tenían la posibilidad de usar métodos alternativos, ¿sí? Digamos desde cuarto semestre que están ustedes, hasta octavo semestre, y después noveno, décimo semestre en animales vivos, o los que tenían prácticas con animales desde cuarto semestre. ¿Quiénes creen que aprendían más o tenían más habilidades? ¿Los que usaban métodos alternativos en los primeros semestres y después animales? ¿O los que siempre usaban animales? ¿Qué creen ustedes? Si quieren, escriban en el chat. ¿Animales o alternativos? Pues profe, animales, pero con su debido, eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, lo que estás diciendo, profe, respetando cada una de esas cosas sintientes de ellos y no abusar pues de ellos y tampoco de nosotros, de lo que estamos estudiando. Ok. Digamos, aquí en Tena, Cundinamarca, conozco un veterinario que aún castra a los perros espichándole las huevitas, sin anestesia, sin nada, sino cogen y ¡pum! Le hacen como un tipo de torniquete y les machucan las huevitas. Ok, qué dolor. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿O la misma opinión de Diana? La respuesta es que los métodos alternativos dan mejor aprendizaje. ¿Por qué creen? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué? Pues supongo que porque se puede ser un poco más invasivo. Sí. Entonces, una de las razones es porque el estudiante puede intentar muchas veces. Porque, ¿qué pasa? Por más de que yo les diga, no, pues en animales desde cuarto semestre, los grupos son grandes y no cada uno va a tener un animal, ¿sí? O sea, no cada uno va a tener un bovino o un equino, ¿sí? Los equinos sería un poco más difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que los que salían un poco mejor preparados cuando usaban animales, solamente animales, eran aquellos estudiantes que son los que no son tímidos. Entonces, que son los que el profesor les dice como, ¿quién quiere hacer esto? ¿Quién es voluntario? ¿Sí? Y siempre él es el voluntario. Pero cuando no, resulta que solamente se dividen en grupos y solamente hay un estudiante que puede como tal hacer la práctica en sí. O que la práctica solamente se hace una vez. Entonces, por ejemplo, yo estoy en la nacional y hay muchos animales y los animales están en el campus. Pero yo como tal, yo nunca atendí un parto distóxico. Yo lo vi y vi cómo lo atendía el profesor y un alumno que medio le ayudó, porque pues el profesor no iba a perder al animal, ¿sí? Por cuestiones éticas y pues otras cuestiones. En cambio, cuando hay métodos alternativos, que esperemos que en Colombia se desarrollen más, yo sé que el CES tiene un canino que es bien interesante, pues todos los estudiantes tenían la posibilidad de entrenar cómo se sentía un parto distóxico, de palpar a la vaca, de acomodar al ternero y demás, y cada vez los hacen más reales. ¿Qué dificultad hay? Pues obviamente el animal no se mueve. Entonces es más fácil. Esa es una de las razones. Por ejemplo, este es uno. Otra de las razones es porque el estudiante lo puede hacer muchas veces sin miedo de lastimar al animal. Y hay estudiantes que son más confiados y otros menos confiados.
Por ejemplo, este es un modelo para palpación en equinos, ¿sí? Lo mismo, llega un equino enfermo, el equino tiene un gran valor, y pues digamos que generalmente quien lo va a atender es el médico veterinario, que ya tiene más práctica y demás, pero casi nunca deja a los estudiantes, o si deja, solo deja uno. Entonces este es otro método, como para que vean lo valioso que son los métodos alternativos. En Colombia sí usamos unos más baratos, por ejemplo la parte de cirugía que primero se hace en una pezuña, bueno, que ustedes yo creo que lo van a hacer y demás, pues para aprender a hacer las suturas y demás. Hay de tomas de muestras, esto es como se ve el del equino, que se pueden generar varios accidentes de torsión y demás, para que el estudiante por lo menos lo palpe varias veces y anatómicamente en su cabeza quede esa palpación, y si tiene que ya hacerlo en un animal vivo, se sienta más confiado y lo haga mejor. De tomas de muestras, de colocación de sonda endotraqueal y demás. Otra razón por la que se generaron varios métodos alternativos es por algo que se llama objeción de conciencia, que ya algunos estudiantes lo hacen. Y en la parte de investigación también, si alguien trabaja en un laboratorio, puede llegar a objetar conciencia, solo que no es tan común. Es más común en la parte de la educación. ¿Qué se empezó a ver? Que, por ejemplo, en veterinaria habían unas prácticas que era coger un perro callejero y darle un veneno para ver los signos de la intoxicación. En algunos casos ni siquiera se trataba el animal, sino era ver los signos hasta la muerte. Y en otros era pues ver los signos y tratar al animal, solo que ese animal quedaba con secuelas. Y después muchas veces se daba el sacrificio del animal porque pues nadie se quedaba con él. Eso hizo que en varios países muchos estudiantes objetaran conciencia, que ellos no querían hacer unas prácticas, ciertas prácticas, no estoy diciendo que todas. ¿Qué creen que le pasó a los estudiantes que objetaban conciencia? Que le decían al profesor que ellos no iban a hacer esa práctica. ¿Perdían? Algunos perdieron la materia. ¿Algo más creen que le pasaba? ¿O solo perdía ya? Pues, profe, desde mi poca experiencia, muchas veces a ellos se ofenden y lo que hacen es retirar a los estudiantes. Y si no, pues digamos, en mi caso, que yo trabajé junto con Piscilago, hice una propuesta para un león que lo tenían en mal estado y me echaron. Entonces, objetar conciencia no tiene consecuencias muy positivas. ¿Sí? De una forma inmediata. ¿Qué pasa? Lo que ustedes dijeron, los estudiantes perdieron, eso pasó, digamos, en Estados Unidos y demás. Acá no hay tantos casos relatados, pero sí hay algunos estudiantes que han objetado conciencia en los años más recientes. Pero resulta que objetar conciencia es un derecho, que es y es un derecho también que está en nuestra Constitución. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Cuando en Estados Unidos y en Europa varios estudiantes objetaron conciencia y los hicieron perder, algunos dijeron que era un derecho constitucional y los tuvieron que indemnizar y pagarles para que vieran la disciplina en otra universidad que contara con métodos alternativos para no tener el problema de que el mismo profesor le iba a dar la disciplina. Y la indemnización no fue pequeña. Por eso promovió que se crearon muchos métodos alternativos. ¿Sí? Fueron indemnizaciones de $60,000 y de eso les estaba hablando hace unos 20 años. Era muchísimo dinero. Eso hizo que las universidades, e incluso en Colombia, estén un poco más preparadas, ¿sí? Porque es un derecho. Entonces se han creado comités de ética que evalúan el caso de la objeción de conciencia y demás. Pero ¿qué otra cosa pasaba? Resulta que a veces la persona que objeta conciencia tiene la razón. No estoy diciendo que siempre. Pero digamos que la razón en general de una problemática.
y los otros estudiantes le hacían bullying. Entonces, en la universidad, cuando yo estudié, hubo un caso de que una alumna objetó conciencia porque hacían una práctica para ir a castrar novillos sin anestesia. Y ustedes ya vieron que ahora la ley dice que tienen la razón. De hecho, desde antes tenían la razón. ¿Sí? Siempre tuvo la razón la alumna. Solo que el profesor se ofendió, dijo que ya no hacía esa práctica. Y todos los alumnos le hicieron bullying. Entonces, realmente a veces son personas que tienen la razón la mayoría de las veces. ¿Y por qué les digo esto? También para que ustedes respeten a sus compañeros si alguno de ellos llega a objetar conciencia. ¿Sí? Generalmente ellos tienen la razón. De hecho, si ahora alguno de ustedes los ven castrando sin anestesia y hay material probatorio, eso puede ser pasado por maltrato animal. Y les pueden pues sancionar la tarjeta profesional. En Colombia, como les dije, han habido algunos pocos casos de objeción de conciencia, ya no es tan grave, ya el alumno no pierde, obviamente depende del profesor, pero pues siempre hay un comité, si no es un comité de ética, va a haber un comité en la universidad que analice el caso y eso es bueno que ustedes lo sepan. Eso llevó a que en Estados Unidos y en otros países tengan tantos métodos alternativos de enseñanza y se ha visto que realmente tienen sus bondades. Hablando del reemplazo, que no solo, acuérdense que los animales de laboratorio también son los de enseñanza, también se consideran los animales de enseñanza. En Colombia han habido casos de objeción de conciencia para no prestar el servicio militar, que es el caso de esta película que se llama Hasta el último hombre. No sé si alguien ya la vio, que es del mismo protagonista de Spider-Man. ¿Qué te pareció la película? ¿Te gustó o no? Excelente película. Es muy Listo. buena. Listo. Ok. Entonces, no les voy a contar de qué trata porque pues la idea es que los que la puedan ver, la vean. No lo dejo, no es obligatoria. Pero la otra semana sí les cuento qué pasó con la película. Sí, digamos qué pasó y hacemos un debate con los que ya la vieron o los que la quieren ver como para darles la oportunidad. Es una película buena. Es muy buena y les deja varias enseñanzas y habla del tema. Acá en Colombia también se ha dado, se llama Hasta el último hombre en español y es el de Spider-Man, porque hay dos películas que se llaman Hasta el último hombre, entonces es el del que hizo de Spider-Man las segundas películas que salieron. Aquí también han objetado conciencia por aborto, ¿sí? O sea, los médicos, por más de que aquí el aborto sea legal en algunas circunstancias, ¿sí? Como el abuso sexual, cuando la mamá está en riesgo de morir o el niño tiene algún tipo de enfermedad o malformación, no todos los médicos son obligados a hacerlo. Y hay algunos médicos que objetan conciencia, no significa que no le hagan el procedimiento a la persona, sino que lo hace otro médico que no tenga ese conflicto en cuestiones de su conciencia. ¿Tienen alguna pregunta sobre reemplazo? De las 3 R's nos falta refinamiento y reducción, pero esas las vemos la otra clase. Entonces, porfa, los que quieran, vean la película. Igual, pues yo como les digo, no es obligatoria, pero a los que participen, pues algo les considero. ¿Por qué no es obligatoria? Porque pues no la conseguí de una forma fácil para que la vean, entonces yo sé que estaba en Netflix, no sé si ya está, creo que está en Amazon Prime, pero no la conseguí así en un lugar que no represente riesgo de virus, entonces por eso es voluntario. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. No,